Persiguiendo el jade, capítulo 156. Cuando Tan Pei-ji llegó a la residencia de Sie con sus hombres, vio un edificio desconocido en el patio delantero envuelto en llamas, cuya luz iluminaba el cielo. Los ladrillos verdes que pavimentaban la entrada ya estaban teñidos de carmesí por la sangre, cuyo tono rojizo seguía extendiéndose en serpenteantes riachuelos. Los espesos copos de nieve que caían en el cielo nocturno se derritieron al instante al tocar el suelo teñido de escarlata. Cadáveres yacían esparcidos por todas partes. Si Chen se encontraba entre ellos empuñando una alabarda con una mano. Su armadura negra se había teñido de un rojo oscuro por la sangre, y gotas seguían cayendo desde la antigua hoja con motivos de Kyongyi de su alabarda. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, ocultando su expresión, dejando solo visible a la luz del fuego la fría y pálida mitad de su mandíbula salvaje y despiadada. Detrás de él se encontraban varios cientos de guardias, cuya intención asesina era palpable tras la matanza, apareciendo como espíritus vengativos en la noche. Incluso Tan Pei-ji y sus hombres sentados a caballo no pudieron evitar contener la respiración al ver aquello. Mientras la sangre consumía lentamente la nieve, extendiéndose hacia la calle y llegando hacia debajo de los cascos de sus caballos, los animales parecieron percibir el aura ominosa levantando sus cascos y retrocediendo. Solo entonces Si-chen alzó la vista, lanzando una mirada fría a Tan Pei-ji. Tan Pei-ji juntó los puños desde lo alto de su caballo. Marqués, saludó, pero se quedó sin palabras. A juzgar por los cadáveres en la puerta de la residencia Sie, las fuerzas que la asediaban contaban con al menos cinco batallones del batallón del ejército central. Incluso habían colocado un cañón cerca. Habían traído armas de fuego, pero todos cayeron en manos de los pocos cientos de guardias de Sie. ¿No habían dicho que el marqués de Wuhan solo comandaba 800 jinetes vestidos de sangre? Fan Chanyu se había llevado consigo 700 u 800. ¿Quiénes eran esos hombres? Tan Pei-ji quedó completamente atónito. La luz del fuego iluminaba las diversas expresiones de los hombres a caballo. Si-chen apartó de una patada un cadáver a sus pies, el rostro manchado de sangre, extrañamente impasible. Con solo 2000 soldados se atreven a bombardear las puertas de mi familia, se burló. Realmente buscaban la muerte. Entre los 72 batallones de la guarnición de los 5 ejércitos, el batallón del ejército central contaba con 8000 hombres. La familia Li había enviado una cuarta parte de esa fuerza para sitiar la residencia Sie, claramente recelosos de Si-chen, pero aún así lo habían subestimado. Desde otro extremo de la calle llegaba el sonido de cascos caóticos, las antorchas que se entrelazaban como un dragón. Tanto las tropas de Si-chen, recién llegadas de su sangrienta batalla, como los hombres de Tan Pei-ji se volvieron a mirar. El comandante desconocido a caballo vestía la armadura del batallón de los 3000. Si-chen observaba con frialdad, con una expresión aún inquietantemente indiferente. Entonces entregó su alabarda a un guardia que estaba detrás de él y con indiferencia tomó una ballesta y apuntó. «Aquí vienen los que esperan a llevarse el botín», comentó con desgana. La ventisca arreciaba, esparciendo billetes antiguos por las calles vacías y dando un aire inquietante a lo que debería haber sido una animada Nochevieja. Fuera de la puerta meridiana la escena resplandecía de luz. Un mar de soldados se extendía por la plaza flanqueada de las torres de Yanchi. Las primeras filas sostenían gruesos escudos sobre sus cabezas para bloquear las flechas disparadas desde las torres. Al no contar con ariete en la capital, los soldados de abajo alzaron un enorme caldero de 1000 jins de la plaza y lo estrellaron repetidamente contra las puertas del palacio. En la retaguardia de la formación, el gran tutor Li, ataviado con una túnica oficial bordada de grullas, observaba a la marea de soldados que avanzaba. A su lado se encontraba un hombre pálido y sombrío, envuelto en una pesada capa. «¿Tenemos hombres entre la guardia dorada?», dijo Li. «Las puertas del palacio caerán en lo que se tarda en quemar una varita de incienso». El rostro de Kimin reflejaba la palidez propia de la enfermedad. Mientras alzaba la mirada con pereza, «¿Ningún movimiento del marqués de Wuhan?».
El gran tutor Li lo miró, sin que su expresión revelara nada a pesar del desafío implícito a los planes de la familia Li. Ya he conseguido que los 4 batallones de la guarnición de los 5.000 ejércitos se unan a nuestro bando. El marqués de Wuhan llegó a la capital sin su ejército. Su guardia personal de 800 jinetes fue llevada por la hija de Men. Aunque Si Chen sea una estratega sin igual, sin tropas, ¿qué poder tiene? La expresión de Kimin se suavizó ligeramente. El gran tutor Li sonrió levemente. Los astrónomos imperiales también han difundido la noticia que las sequías e inundaciones de los últimos años fueron causadas por la alteración de las venas del dragón y la sucesión ilegítima. El pueblo lleva mucho tiempo resentido por el control de Wei Yan ejerce sobre la corte. La reputación del difunto príncipe heredero de Yengle y entre la población permanece intacta. Como su descendiente, el ascenso de su Alteza es tanto la voluntad del pueblo como el deseo de los ministros. Kimin permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban la torre de Yanchi, brillantemente iluminada, que se veía a lo lejos. La espesa noche parecía oprimir la ciudad imperial, adornadas con faroles rojos y festivos, haciéndolo parecer agachada, como si se inclinara a sus pies. 17 años, finalmente había regresado a este lugar. Kimin se frotó el anillo de jade en su pulgar, con expresión serena. Sin embargo, en ese instante, la sensación de tenerlo todo bajo control alimentaba su ambición como las antorchas que ardían entre los salones del palacio, creciendo sin control en la cima de poder. El cielo, la tierra y el vasto cosmos. La salida y la puesta del sol y la luna ya no le importaban. Estaba a punto de convertirse en el emperador de este reino. Las puertas del palacio, incapaces de resistir el asalto, finalmente cedieron ante el embate del gran caldero. Las tropas de guarnición de los 5 ejércitos rugieron al irrumpir en el palacio, salpicando de sangre los estrechos pasillos. Mientras Kimin seguía al gran tutor Li al palacio, frunció ligeramente el ceño al ver los cadáveres caídos de la guardia dorada. Su tono era indescifrable, ni burlón ni inquisitivo. Wei Yan ha controlado la corte durante más de una década, y esto es todo lo que he podido ofrecer. El general enviado para capturar al joven emperador en el palacio Taiqian regresó apresuradamente. Gran tutor, el palacio Taiqian está vacío. Las expresiones de Kimin y el gran tutor Li se ensombrecieron. El gran tutor Li ladró. Entonces registren todo el palacio, encuéntrenlo. Aunque el general obedeció, ni el gran tutor Li ni Kimin pudieron aliviar su inquietud. ¿Acaso las laxas defensas del palacio habían sido una trampa para atraerlos? Como si confirmaran sus sospechas, el estruendo de las armaduras resonó más allá del palacio. Al subir a la torre Yanchi vieron a casi 2.000 jinetes completamente acorazados reunidos en la plaza de la Puerta Meridiana, muy superiores a los soldados ordinarios de la guarnición de los 5 ejércitos. Un anciano alto y severo avanzó desde las filas de caballería. Su mirada penetrante como la de un halcón recorrió a Kimin y al gran tutor Li en la torre. Li Sing ha tramado una rebelión. Estos súbditos traidores deben ser apresados de inmediato. Aunque el rostro del gran tutor Li reflejaba seriedad, se mantuvo sereno. Alzando la voz replicó: «Wei, viejo necio, ¿de veras crees que tu insignificante batallón de 3.000 puede someter a la guarnición de los 5 ejércitos?» Wei Yan respondió: «Por supuesto que no. Pero usted, gran tutor, nunca ha comandado tropas y por lo tanto desconoce la estratagema de toda la guerra se basa en el engaño». Antes de que el gran tutor Li pudiera comprender lo que quería decir, Wei Yan hizo una señal hacia abajo. Los arqueros de la torre, que habían estado apuntando sus flechas hacia abajo, giraron instantáneamente sus arcos hacia el gran tutor Li, Kimin y su séquito. Sus guardias desenvainaron apresuradamente sus espadas, observando con recelo a los arqueros, pero las flechas fueron implacables, y el repentino cambio de rumbo dejó incluso a los guardias visiblemente conmocionados. Entre los 4 batallones que le habían jurado lealtad, 2 eran hombres de Wei Yan. Los 2 batallones restantes y los guardias de la familia Li intercambiaron miradas inquietas. El gran tutor Li apretó los dientes con reticencia mientras miraba fijamente a Wei Yan. «¿Estos 2 batallones son tuyos? ¿Desde cuándo?» Wei Yan permanecía de pie
Con las manos en la espalda frente a la formación militar, su figura sólida y erguida delineaba por el viento frío. El gran tutor Lee debería preguntarse si ni siquiera pudo proteger a su propio nieto. ¿Qué capacidad tiene para ganarse la confianza de los demás? La mandíbula del gran tutor Lee se tensó. Por muy fuerte que fuera su voluntad, su rostro palideció en ese instante. Kim-in, que había permanecido en silencio hasta ahora, de repente aplaudió y se echó a reír. Bien dicho. Me pregunto si el primer ministro podrá seguir contando con la lealtad de sus tropas después de que su esposa e hijo hayan sido capturados. Wei Yan alzó una mirada fríamente hacia Kim-in, quien no mostraba miedo a pesar de ser blanco de innumerables flechas, sino que esbozó una sonrisa divertida. Se produjo un alboroto más allá de la formación de caballería cuando un mensajero de la mansión Wei llegó a caballo informando con urgencia: Primer ministro, la mansión Wei ha sido atacada. La Damen y el joven amo han sido capturados. El brazo del mensajero estaba manchado de sangre, claramente reciente de una feroz batalla. Wei Yan volvió a mirar a Kim-in. Los dos se habían enfrentado antes, y Wei Yan sabía bien que Kim-in comandaba una unidad de guardias sombríos reales que había dejado el difunto príncipe heredero de Yengle, asesinos marciales que en su día habían gozado el favor del príncipe heredero, extraordinariamente hábiles y leales únicamente a Kim-in. Muchos de los mejores asesinos marciales de Wei Yan habían caído a manos de esos guardianes de las sombras. Kim-in tenía pocos hombres a su alrededor, evidentemente. Los había enviado a la mansión Wei. El gran tutor Li se alegró enormemente al oír esto e inmediatamente provocó a Wei Yan. Wei Yan, veamos si aún te importan tu esposa y tu hija, si eres tan despiadado como para abandonar a tu único hijo y aferrarte al poder como un eunuco. La historia sin duda se burlará de ti durante siglos. Antes de que Wei Yan pudiera responder, una voz lánguida pero gélida cortó el viento helado. El palacio esta noche realmente está bastante animado. Todas las miradas se dirigieron hacia la retaguardia de la formación militar. Las filas de la caballería de Wei Yan cambiaron rápidamente de formación, apuntando con sus lanzas a un grupo que se acercaba sin prisa desde el frente. Si Chen, ataviado con una armadura negra manchada de sangre, lideraba a varios cientos de soldados de élite del ejército de la familia Xie desde la capital, junto a Tan Peiyi y otros, paseando tranquilamente hacia los terrenos oficiales situados fuera de la puerta meridiana. Kim-in se había mantenido sereno, pero cuando Wei Yan apareció fuera del palacio con un batallón de los 3000, pero al ver a Si Chen, su expresión se ensombreció por completo. Se volvió hacia el gran tutor Li. ¿No se suponía que debería estar atrapado en la mansión Xie? El gran tutor Li, al percatarse de la presencia de Tan Peiyi y las tropas de Jinzhou, exclamó furioso: Debe haber sido Tan Peiyi que rompió el asedio, subestimó a estos brutos. La noche era demasiado oscura para que se pudiera ver con claridad que Si Chen y sus soldados de élite parecían empapados en sangre. De lo contrario, no habría estado tan confiado. Al ver la expresión sombría de Kim-in, añadió rápidamente: el bisnieto imperial está en manos de Si Chen. Probablemente pretende emular a Wei Yan de hace 17 años, aprovechando el caos de esta noche para colocar a ese niño en el trono. El resultado aún es incierto. Los ojos de Kim-in se oscurecieron, sus pensamientos eran inescrutables. De repente llamó a Si Chen: ya que el marqués de Wuhan se ha reunido en las festividades esta noche, ¿por qué no te alías conmigo? Si Chen no respondió de inmediato. Kim-in continuó: hace 17 años mi padre y el general Xie cayeron en batalla en Jinzhou. Seguramente tú también buscas venganza por ello. Si Chen levantó la mirada con pereza. Su Alteza parece conocer la verdad sobre la batalla de Jinzhou. Kim-in soltó una carcajada. ¿Cómo podría no saberlo? Señaló a Wei Yan y declaró: la caída de Jinzhou, la masacre de los ciudadanos y la cesión de las 12 provincias orientales a los bárbaros. Todo fue orquestado por el propio Wei Yan en su plan de apoderarse del trono del Gran Jin. Sus palabras sumergieron al palacio en un silencio sepulcral. La mayoría de los presentes desconocía la verdad sobre la tragedia de Jinzhou. Incluso el gran tutor Li, que solo tenía un conocimiento parcial, sintió que sus párpados se contraían violentamente ante el tono firme de Kim-in. La devastación de la caída de Jinzhou había causado
Al gran Jin tardó más de una década en superarse. Si todo aquello hubiera sido realmente obra de Wei Yan, ni siquiera 10.000 muertes bastarían para expiar sus crímenes. El odio que había bullido en el pecho de Kimin durante más de una década finalmente encontró su salida. Un leve rubor tiñó las comisuras de sus ojos mientras miraba con desprecio a Wei Yan. Hace 17 años bañaste el palacio imperial en sangre y creíste que nadie recordaría tu libertinaje y traición dentro de estos muros. La expresión de Wei Yan permaneció impasible, pero su mirada se tornó gélida, interrumpiendo las palabras de Kimin. Dio una orden fría: «Asalten la ciudad».